Sí, buenas tardes. Para las personas que nos ven aquí en Hermosillo, en México, y buenas noches para la gente que puede estarnos siguiendo desde Venezuela. Es un honor, pues, estar aquí hoy compartiendo con la doctora Frania Barón, quien es médico general egresada de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. Y en este caso vamos a tocar un tema muy importante con motivo de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama que se da ahora en octubre a nivel mundial, como todos ustedes han visto. Pues. Nosotros pretendemos sumar un granito de arena desde una visión, desde la perspectiva de Frania, una mujer pues, que está en la década de los 20, los 30 años, y desde luego desde la experiencia de la cirugía oncológica. Nos gustaría entonces, Frania, que por favor empezaras con tu plática, tu charla de cáncer de mama. Así es. Muy Adelante. buenas tardes. Hoy 23 de octubre se celebra el Día del Médico. Muchas felicidades, doctor. Feliz día. Igualmente. Feliz día a todos nuestros compañeros médicos, colegas también que pudieran estar viendo la plática. Me gustaría iniciar esta plática haciendo un hincapié, que los conocimientos sobre la prevención y la detección oportuna y el realizar una buena exploración de mama no solo se deben de limitar a el área de la salud. El área de la salud no son los únicos que deben de saber de estos temas. Este es un tema que es principalmente para mujeres entre los 20 y 25 años, que estas mujeres puedan dar a conocer tanto a su mamá, a sus hermanas, a sus abuelas, a sus hijas, este tipo de información que debe ser básica para toda mujer, ¿no? Y más que nada concientizar. Ahorita que estamos en el mes de octubre rosa, el mes de la concientización del cáncer de mama. Me gustaría poner la diapositiva. Vamos a iniciar con las... Bien. Vamos a iniciar. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. Se considera el cáncer, si gusta darle la siguiente, se considera el cáncer más frecuente en las mujeres a partir de los 25 años, tanto en México como en América Latina. Incluso para la gente que nos vaya a ver desde Venezuela, la incidencia y la estadística tanto de México como de Venezuela es muy parecida. El cáncer sigue siendo la primera causa de tumores malignos en las mujeres por arriba de los 25 años. Y las entidades con mayor mortalidad en México por cáncer de mama son Sonora principalmente, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Ciudad de México también. La edad promedio en la que se presenta el cáncer de mama es el mayor pico de incidencia a mujeres entre los 55 a los 59 años. Últimamente hemos visto una detección más temprana del cáncer de mama en mujeres que son jóvenes. Y esto no es que lo estemos viendo que se presente en mujeres más jóvenes, sino que ahora vemos que podemos detectarlo oportunamente o en etapas muy tempranas, y es el por qué también podemos detectarlo de esta forma, ¿no? Que vemos que se presenta en mujeres jóvenes, pero es porque gracias a la tecnología o gracias a la concientización podemos detectarlo oportunamente y en edades más tempranas. Otra de las cosas que debemos abordar es que lamentablemente aquí en México, a diferencia de los países en desarrollo, que en un 60% se detectan en estadios tempranos, en México la mayoría de los casos se detectan en fases avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la probabilidad de supervivencia de 5 años con tratamiento es menor al 30%. De aquí la importancia de considerarlo como un problema de salud pública internacional, encontrándose un incremento paulatino en su frecuencia. Como sabemos, es el cáncer más común en tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. Y sobre todo quiero retirar los estigmas que hay sobre el cáncer. ¿Qué pasa? A algunas personas les dices la palabra cáncer y automáticamente lo asocian con un mal pronóstico o un mal desenlace, ¿no? Quiero que este estigma quede
algo completamente erróneo. ¿Por qué? Porque si el cáncer se detecta oportunamente, es curable. Y hay que quedarnos con esto. Si el cáncer se detecta de manera oportuna, es curable. De aquí viene la importancia del diagnóstico oportuno, no solo con la autoexploración, ¿sí? También hay que realizar chequeos, tanto anuales, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de a partir de qué edad se recomienda, chequeos anuales ya en consulta con un médico. Esto también en caso de que los médicos capacitados, cuando se encuentre disponible o cuando esté indicado, realizar un tamizaje. ¿Con qué? Por medio de los estudios de diagnósticos, que ahorita también los vamos a abordar. Y con esto, quedarnos con que el cáncer de mama se ha convertido en una de las enfermedades más costosas y que más ha impactado en todos los ámbitos, y por eso la importancia de la sensibilización y la detección temprana para combatir también tanto los prejuicios, y todo esto en conjunto va a ser la lucha contra el cáncer de mama. ¿Sí? Vámonos un poquito más con estadística. Aproximadamente una de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama alguna vez en su vida. La incidencia del cáncer de mama en el varón es menos frecuente, pero también puede ocurrir. Tengo pacientes que no sabían que el cáncer de mama también puede ser en hombres, así que es menos usual, la incidencia es menor al 1%, pero puede suceder también. Y estas grafiquitas, aquí, ¿qué nos muestra? Ok, en México, tanto en México como en Venezuela, el cáncer de mama sigue siendo el tumor maligno más frecuente en las mujeres a partir de los 25 años. Si gustas darle a la siguiente. En Venezuela también. Venezuela también viene siendo la primer causa. Sabemos que también, hablando de mortalidad, el cáncer de mama también viene siendo el que principalmente aparece, ¿no? Como mayor incidencia de mortalidad por cáncer de mama, tanto en México como en Venezuela. Y la siguiente gráfica, dale siguiente, muy bien. Aquí nos muestra también la mortalidad, las otras eran de incidencia, aquí es mortalidad, y el cáncer de mama sigue predominando. Por eso aquí es cuando enfatizamos, donde decimos que el cáncer de mama es un problema de salud pública. Ahora nos pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, que era lo que decíamos ahorita, que aproximadamente una de cada 8 mujeres va a presentar cáncer de mama a lo largo de su vida, ¿no? Siguiente, lo que mencionábamos también. Por cada caso nuevo de cáncer de mama en los varones, se detectan 29 en las mujeres. Esto también es importante que lo sepamos. Y hasta este punto, saber, vuelvo a repetir, si se detecta a tiempo, el cáncer de mama es curable. Nos pasamos ahora a los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Muy bien. Los factores de riesgo se dividen en 2, modificables y no modificables. Dentro de los factores modificables, como la palabra lo dice, son acciones que podemos modificar, como la obesidad, por ejemplo. Sabemos que la obesidad se asocia también a un riesgo elevado de desarrollar cáncer, no solo de mama, sino de otros tipos de cáncer también. Lo mismo pasa con el tabaco y el alcohol. También se ha asociado como factor de riesgo mujeres que no han lactado o mujeres que no han tenido a su primer hijo. Y los no modificables, como su palabra lo dice, son situaciones que no podemos cambiar o no podemos modificar, como cuáles. Principalmente a mayor edad, mayor riesgo. Otra de ellas es la menarquia temprana, haber tenido tu regla antes de los 12 años, una menopausia tardía después de los 54 años. Y como un factor muy importante que también debemos tener en cuenta es el de haber padecido anteriormente cáncer. Una mujer que anteriormente padeció cáncer y que está en remisión o se curó del cáncer, eso no significa que no le pueda volver a dar cáncer, ¿no? Aquí es un punto muy importante. Se considera también un factor de riesgo el haber padecido cáncer anteriormente con el desarrollo de un nuevo cáncer, ya sea de mama o de otro tipo. Como factor protector se conoce a la lactancia materna.
la lactancia materna se considera como un factor protector para el desarrollo de cáncer de mama. Y siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Antes de hablar de la autoexploración de mama, me gustaría que entendiéramos el por qué es importante autoexplorarse. No solo saber la técnica, no solo saber qué buscar. Aquí es importante saber que la autoexploración de mama no se ha visto un efecto que te demuestre que haya tenido una reducción en la mortalidad. Tiene, sin embargo, el potencial de detectar una masa palpable y detectar abultamientos entre 0.5 a 1 centímetro. Pero nunca va a estar sobre encima de la mastografía una autoexploración. ¿Por qué? Porque la autoexploración de mama, si ya nosotros detectamos una tumoración, muy probablemente ya estemos hablando de etapas avanzadas, ¿no? Y no necesariamente, ahorita también lo vamos a ver, no necesariamente una tumoración o palpar una lesión significa que sea maligna. El objetivo de la autoexploración es que la mujer conozca la forma y la textura de sus mamas y que cuando encuentre un cambio o tumor en la mama acuda a revisión con el médico. Y para esto, pues, aumentar la oportunidad de que la mujer encuentre, que sepa qué es normal y qué no es normal, ¿no? Se recomienda realizar la autoexploración de mama a partir de los 20 años. Esto es muy importante. A partir de los 20 años, todas mensualmente debemos de hacer una autoexploración. Por lo regular, debe ser de 5 a 7 días posterior a la menstruación. Y saber identificar bultos internos, deformaciones, salpullido, venas, fluidos que salgan del pezón, secreciones, enrojecimiento, ardor. Si gustas darle siguiente, hundimiento del pezón, piel de naranja, una coloración diferente, erosiones. Todo esto que muchas veces ya estamos cansados de ver, ¿no? Que siempre que es octubre nos ponen estas imágenes, las vemos, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Como mujeres debemos saber que a partir de los 20 años, cada mes, después del 5º o 7º día de la menstruación, hay que hacer una autoexploración de mama en busca de anormalidades, ¿no? Pero para eso debemos de conocer qué es normal y qué no es normal. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres a partir de los 35 o 40 años? Una mujer que no tiene factores de riesgo, que no se ha detectado por medio de la autoexploración algún tipo de masa o lesión, pero que tiene más de 35 o 40 años, aquí automáticamente ya deberíamos conocer todas que no necesitamos tener una normalidad para nosotros tener que acudir al médico o tener que ir a una revisión médica, un chequeo médico. Aquí es muy importante conocer que a partir de los 40 años, toda mujer debe realizarse anualmente, cada año, una revisión por un médico. Claro que el médico también debe estar capacitado y debe de saber la técnica correcta y sobre todo saber cuándo indicar un estudio. A partir de los 40 años, todas las mujeres deben de hacerse una mastografía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque la mastografía es la única modalidad de detección que ha demostrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama hasta en un casi 40%. De aquí la importancia de esto. Mujeres entre los 20 y 35 años, autoexploración mamaria mensualmente. Y a partir de los 35 años ya empezar a considerar, dependiendo de los factores de riesgo de las mujeres y lo que encontremos en la autoexploración, anualmente visitar a un médico para realizar la autoexploración, los chequeos mensuales y aparte, a partir de los 40 años, indicar una mastografía. Esto es muy importante. No todos los tumores o todas las masas van a ser malignas. Otra vez, quitemos ese estigma. No todo esto va a ser maligno. Hay que saber también que podemos detectar fibroadenomas, por ejemplo. Los fibroadenomas es uno de los tumores benignos más comunes y principalmente en mujeres jóvenes.
Aquí es cuando nosotros decimos, ok, el ultrasonido mamario está indicado en ciertas pacientes, o dependiendo lo que se encuentre o la sospecha diagnóstica es al estudio que vamos a pasar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí lo importante es concientizar tanto a hermanas, hijas, abuelas, sobre la importancia de conocerse y saber en qué etapa o en qué edades vamos a realizar los estudios. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Doctor, no sé si guste complementar con algo. No, adelante. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la autoexploración. Muy probablemente también ya les han hablado de esto. Ya depende de nosotras si realizamos o no. Por eso cada mes, cada vez que viene octubre, volvemos a estas pláticas porque muchas veces se nos olvida o se nos olvida la técnica, no sabemos cómo realizarlo. Muchas mujeres que a veces les da pena ir con un médico para que las revisen. Todo esto hay que quitarlo, ¿no? Hay que saber cómo hacer una autoexploración y sobre todo eficiente, porque también podemos autoexplorarnos y no detectar, pasar por desapercibido y no detectar a tiempo una lesión. Primero que nada, pararse frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mirarse las mamas. Esto en busca de anormalidades, las que mencionamos ahorita. Buscar el tamaño, comparar el tamaño, la forma, que el color esté normal, que no presentemos deformaciones, que no estén inflamadas, que no haya enrojecimiento, sobre todo el pezón también, el pezón invertido. ¿A qué se refiere cuando decimos pezón invertido? Esto es que está metido hacia adentro en vez de sobresalir. Comparar las mamas, básicamente. Levantando los brazos, fijarse si hay alguna de estas alteraciones que mencionamos, y esto también, cuando estés frente al espejo, fijarse si sale líquido de los pezones. Siempre recalcamos que el líquido puede ser transparente, lechoso, amarillento, con sangre. No es normal, no debe de haber secreción de los pezones. También se puede hacer, el siguiente paso es acostarse y palparse las mamas con las manos invertidas también. La mama izquierda la vamos a explorar con la mano derecha y la mama derecha la vamos a explorar con la mano izquierda. Siempre procurar que los dedos estén juntos y con las yemas de los dedos en movimientos circulares, como si estuviéramos haciendo la forma de una moneda, explorar en esos movimientos circulares. Finalmente, muchas mujeres también dicen que es mucho más fácil hacerlo mientras están tomando un baño, tomándose una ducha, pararte frente pararte también así parada, levantar las manos y explorar de la misma forma, con las yemas de los dedos juntos y explorar con movimientos circulares. Dale a la siguiente, por favor. Aquí les puse dos formas. Una es de afuera hacia adentro, igual siguiendo el mismo ritmo que estábamos viendo ahorita. Y otra es de adentro hacia afuera, en estrella, le llaman. Aquí el punto es detectar lesiones o masas que pudieran estar presentes, ¿no? Y siempre saber, conocer qué es lo normal y qué es anormal. Y mientras a una edad más temprana se realice, mejor será el pronóstico en caso de que detectemos alguna lesión o algo que sea anormal. Siguiente. Muy bien. Ahora, la mastografía. Lo más importante de esta plática. Aquí a lo que queremos llegar es que, primero que nada, lo más básico, muchas personas confunden el término de mastografía con mamografía. Esto es exactamente lo mismo. La mastografía tiene el potencial de mostrar crecimientos anormales de la mama, tanto benignos como malignos, no solo son malignos. Pero el impacto aquí es que gracias a la mastografía se pueden detectar lesiones 2 años antes de que sea clínicamente palpable. Aquí, por ejemplo, podemos detectar microcalcificaciones
que estas también pueden ser de origen maligno y nos permiten detectar 2 años antes de que se pueda palpar. Por eso la importancia de a partir de los 40 años, todas las mujeres deben de realizarse una mastografía. En el caso de las mujeres entre 35 años, que se detecte algún tipo de lesión o tumoración, el médico también debe de valorar la realización de una mastografía. Y lo mismo pasa en pacientes menores a 35 años, que si dependiendo del ultrasonido salió algún tipo de lesión o algo anormal, también hay que considerar la posibilidad de realizar una mastografía. Otra de las dudas que a veces también suceden es que las mujeres con implantes deben de hacerse mastografía. Sí, las mujeres con implantes también deben de realizarse mastografía. Los implantes actuales son muy resistentes, por lo que es nula la posibilidad de que se rompan. Y la única diferencia de estos estudios son las proyecciones. En la mastografía se tomarían un poco más de proyecciones y esto cuidando la integridad del implante, ¿no? Sin afectarlo. Es importante que estas mujeres también cambien sus implantes cada 10 años, ya que si están hechos de silicón, pueden oscurecer, por ejemplo, en caso de que se rompan, pueden oscurecer una lesión en caso de que haya una lesión, pueden cambiarlo y no verse en la imagen, ¿no? Por eso la importancia de que también se realicen la mastografía las mujeres con implantes. Cerca del 70% de estas pacientes, por ejemplo, que se detectan lesiones en la mastografía, no tienen el antecedente hereditario o un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de mama. Aquí es muy importante saber que la cuestión genética en el cáncer de mama es solo de un 5 a un 10%. Aquí lo importante es que no se sabe en sí cuáles son los factores que te van a propiciar a tener cáncer de mama. Lo que sí se sabe es que el tratamiento y la detección oportuna siempre va a ir asociada a que nosotros lo detectemos en etapas tempranas. Siempre que una paciente se detecta en estadios tempranos, el tratamiento va a ser menos invasivo. Así que por eso la importancia de recalcar estos estudios, aunque no tengamos alguna lesión palpable, ¿no? Ya vimos que 2 años antes podemos detectar las lesiones. Adelante, doctor. Sí, me gustaría agregar lo siguiente, ¿no? Has hecho mucho énfasis en la mamografía o mastografía, que sin duda es el estudio que ha demostrado que puede disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un 30%. Y esta cifra es muy importante que la tomen y se la lleven a casa, ¿no? No es el ultrasonido, ni siquiera es la autoexploración mamaria, es la mastografía. Exacto. Pero ¿qué requisitos debe tener esta mastografía? El mundo ideal realmente deben ser centros especializados en mastografía, donde se hagan por lo menos 4.000 mastografías al año. Y como digo, el mundo ideal es donde hubiese incluso 2 radiólogos, lo que llamamos un doble ciego, interpretando esa mamografía. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de falsos negativos, que es lo que en la práctica no queremos. Entonces, quiero hacer ese énfasis pues en la mastografía, como tú muy bien has dicho, ¿verdad? Que es un estudio que incluso algunas mujeres piensan que es doloroso, le tienen miedo, y en el peor de los casos, pues son, digamos, 30, 40 segundos por saberse bien, ¿verdad? Entonces, una mastografía bien hecha, en un buen centro, y una vez al año, ¿no? Creo que eso no va a arruinar a nadie. ¿Sí? Exacto. Es saber que también es ambulatorio, tarda de 15 a 20 minutos, no afecta la fertilidad, no produce crecimiento anormal de otro tejido, se emplean técnicas de baja radiación. Como dato curioso, poder decir que a lo contrario que muchas personas piensan, se recibe mayor radiación al pasar por los detectores de metal de los aeropuertos que por hacerse una mastografía, ¿no? Y saber el énfasis aquí que la mastografía es la que salva vidas. No tanto enfocarnos en la autoexploración mamaria. Ya vimos que 2 años antes de que se presente alguna tumoración palpable,
en la mastografía ya puede verse y por lo tanto dar el tratamiento oportuno. Muy bien. Aquí está Darcy García, ya mucho gusto, Darcy, preguntándonos qué centros recomiendan. Pues hay muchos centros realmente, ¿no? Lo importante es que estén certificados, idealmente por el Consejo Mexicano de Radiología. Ya luego le pasamos la información, ¿verdad? Para no hacer, digamos, propaganda aquí. Adelante, doctora. Sí. Y no sé si gusten preguntar, las personas que estén conectadas, ponernos aquí en los comentarios alguna duda, algo que les gustaría saber. Hasta el momento sería el énfasis, lo que queremos dar, la importancia de los estudios de imagen. Doctor, no sé si quiera complementar con algo más. Sí, cómo no. Yo te preguntaría, Frania, tú que estás en la comunidad, en tu centro de salud, que eres médico allí, digamos, cuando te llega una persona de 50 años, que no tiene antecedentes de familiares con cáncer de mama, ni tiene sintomatología, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías para prevenir el cáncer de mama? O para, bueno, más que para prevenirlo, para detectarlo precozmente. 50 años, tuvo 2 hijos. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí. Sin duda la mastografía. Ya a partir de los 40 años, como mencionábamos ahorita, la mastografía siempre va a ser el estudio más importante, más si tenemos el antecedente de que esta paciente no se ha realizado nunca una mastografía. Por eso la importancia de saber explicar a las pacientes que a partir de los 40 años los chequeos anuales son casi obligatorios, ¿no? Decirle a las pacientes que estos chequeos deben de ser anuales y a partir de los 40 años todas las pacientes con o sin factores de riesgo realizarse una mastografía. En cambio, supongamos si tenemos una paciente menor a 40 años o menor a 35 años con sospecha de alguna lesión, aunque no tenga factores de riesgo, pero estamos detectando por medio de la autoexploración o se palpa alguna lesión, ahí sí nos iríamos al ultrasonido, por ejemplo. Y dependiendo de lo que nos diga el ultrasonido, valorar si esta paciente es candidata o no para realizarse una mastografía. Muy bien. Aquí nos pregunta Mara Cabanillas desde Ciudad Obregón. ¿Y para qué mandan a mastografía y ultrasonido si no tienes antecedentes? Bueno, precisamente esto es muy importante. Gracias por tu pregunta, Mara Cabanillas. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama no van a tener antecedentes. Y esto es algo muy importante que hagan conciencia las mujeres y los hombres también, que la mayoría de las personas que tienen cáncer de mama no van a tener antecedentes. Entonces, lo que pretende esta campaña de concientización precisamente es una toma de conciencia para que la mujer se haga una mastografía y podamos detectar el cáncer, como dijo la doctora Frania, cuando ni siquiera lo podemos tocar. Y cuando ni siquiera lo podemos tocar, ¿verdad? Que mide apenas unos milímetros, entonces el tratamiento muchas veces con la cirugía sola basta, ¿no? Y esto es muy importante, porque en los países del primer mundo, la mayoría de los cánceres, el 80%, 85% incluso, se detecta en esas etapas, gracias a esos programas de pesquisa o de cribado o de escrutinio o screening, como quieran decirle, que implican mamografías para todas, ¿no? Que debería ser un programa de salud, pues una política de salud pública, ¿no? ¿Y qué lo justifica? Bueno, precisamente lo justifica la alta incidencia. Ya vieron ustedes la gráfica que mostró la doctora de cuál es el cáncer más común en la mayoría de los países, y Latinoamérica y México pues no escapa de esa estadística, ¿no? Exacto. Sí. No hay que esperar a tener un factor de riesgo
o a sentir que nosotros no tenemos la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama si no tenemos una hermana o una mamá que tuvo el antecedente de cáncer de mama. Como mencionamos al inicio, solo de un 5 a un 10% van a estar asociados a herencia, ¿no? Y otra de las cosas, pues los factores de riesgo son ya los vimos, ¿no? Alcohol, tabaco, sedentarismo, son casi los mismos para todas las enfermedades. Así que aquí la importancia es la detección oportuna y no tanto esperarse a tener un factor de riesgo para saber cuándo hacernos una mastografía. Exactamente. Y yo sería categórico aquí. Es decir, hay algo que quizás no vaya a agradar mucho al oído, es que no podemos prevenir el cáncer de mama. Lo que podemos hacer es una detección temprana. Entonces, eso solo lo podemos hacer, efectivamente, es con la mastografía. Tenemos otra pregunta de David Nevares, un colega que es médico general, y resulta que tiene una paciente con antecedentes de cáncer de mama, pero ella se niega a hacer la mastografía. ¿Qué me recomienda para que se realice el estudio? Bueno, David, realmente aquí yo lo que te recomendaría es lo siguiente. Primero que el enfermo debería ser el interesado, ¿verdad?, en su salud, ¿no? Y eso es, digamos, son principios de la medicina. Si alguien no quiere, pues tampoco lo vas a poder obligar. Aquí lo único de recursos que tenemos como médicos, pues, desde el punto de vista ético, pues es persuadirla sobre la importancia de hacer la mamografía y que valore lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? Porque muchas veces no quieren, es por no solo el miedo a la mastografía, sino el miedo a encontrar algo. Y esto es algo que pues necesitamos manejar nosotros como médicos, ¿no? Sí, me gustaría contarles una experiencia que tuve hace un año. En la plática pasada lo mencioné también. Me tocó justamente hace un año abordar este tema, ¿no? Yo estaba haciendo mi servicio social en una comunidad rural. Como todos los meses, yo siempre todas las semanas dábamos un tema, una plática, casi siempre mi audiencia era la misma, de 10 a 15 personas. Siempre asistían, éramos muy constantes con las pláticas, ¿no? Y este tipo de pláticas eran en relación a promoción a la salud. Me llamó mucho la atención que el día en que tocó abordar el tema de cáncer de mama, yo avisé con tiempo qué tema íbamos a hablar. Incluso les pedí a todas si tenían algo rosa, llevarlo a manera de representación. Y resulta que ese día no va nadie. Me llamó mucho la atención que habían llegado 2 señoras nada más y muy serias, ¿no? Y me dice una de ellas: doctora, le voy a decir la verdad, no van a venir las demás personas porque aquí a la gente no le gusta saber si tiene cáncer. Prefiere que si van a tener cáncer, que no sepamos, que no nos digan, como diciéndome, prefiero no enterarme que voy a tener cáncer, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de todos estos estigmas o en relación a la palabra cáncer con un mal desenlace, que era lo que hablábamos al inicio, y retirarlos por completo, porque no es un concepto completamente erróneo. Muy bien, tenemos a la señora Mayra Imelda Serrano que nos escribe. Muchas gracias, Mayra, de aquí de Hermosillo, y nos pregunta si la persona tiene antecedentes familiares, ¿desde qué edad es conveniente atenderse? Bueno, si tiene antecedentes familiares en línea directa con cáncer de mama, madre, hija, hermana, siempre la recomendación es disminuir o aumentar, o disminuir más bien la edad de la pesquisa de 5 a 10 años, ¿no? Digamos, vamos a decir que la norma recomienda la mastografía a los 40 años, en este caso a los 45 se pudiera hacer un control, pero yo quisiera también mencionar que la mastografía no es suficiente. Hay que hacer la mastografía y hay que acudir a consulta para hacer una adecuada historia clínica y en muchos de estos casos incluso una valoración desde el punto de vista genético, porque muchos de estos cánceres, bueno, no muchos, pero un 8 o 10% tienen una base hereditaria en base a mutaciones que están bien reconocidas como el gen BCRA1 y 2, que ustedes recordarán el episodio de Angelina Jolie, que por tener esa prueba positiva pues decidió someterse a una mastectomía profiláctica, ¿verdad? Entonces, estos casos deben ser evaluados en forma integral, pero la respuesta sería unos 5 años antes
hacer la mastografía. ¿Con qué propósito? Precisamente que cuando hay estos antecedentes, o incluso otro antecedente importante, que es tener un hombre con cáncer de mama, un familiar hombre con cáncer de mama también se comporta pues como población de alto riesgo. Sí. Entonces, doctora Frania, te quería preguntar, en este caso, por ejemplo, si llega una chica ya un poco más joven, de 25 años, pues, alguien así como tú, y llega, digamos, con una tumoración, que se palpó una tumoración a tu consulta, ¿cuál sería tu recomendación, digamos? Mi recomendación primero, aparte de la exploración médica que realizaríamos ahí y dependiendo de los factores de riesgo que encontremos, todo depende de la clínica de la paciente también, ¿no? Si esta tumoración aumenta o disminuye de tamaño o está asociada a la menstruación, si hay secreción o no por el pezón, todo depende de la clínica y sus factores de riesgo. Pero aquí lo ideal, hablando de estudios, yo no me iría directamente a una mastografía. En las pacientes que son menores a 35 años, como mencionábamos ahorita, y sabiendo que es una paciente que tiene 25 años, lo que se haría primero sería un ultrasonido. Y dependiendo del ultrasonido, saber si es candidata o no para otro estudio. Pero por lo regular, las pacientes que se detectan tumoraciones antes de los 35 años, las causas más comunes son benignas. Una de ellas son los fibroadenomas, los quistes. Todo depende de la paciente y los factores de riesgo, pero siempre nos iríamos primero con un ultrasonido. Y incluso, como mencionaba ahorita, doctor, las pacientes mayores a 40 años no solamente se van a complementar con la mastografía. Esto también va de la mano con el ultrasonido. A veces hay lesiones o ciertas cosas que no las vamos a poder detectar y por eso la importancia de tener todo el equipo, ¿no? Saber qué hacer, cómo abordarlo y dependiendo de la edad, qué sospechar, qué más interrogar. Pero a esta paciente de 25 años el ultrasonido. Perfecto. Yo redondearía el comentario con una frase que precisamente hemos dicho que la mayoría de los cánceres de mama, o el 85% inclusive, los vamos a ver en mujeres mayores de 40 años. Entonces tampoco hay que caer en pánico de que porque te tocas una bolita en la mama, porque precisamente este mes toda la iniciativa se vuelca pues a crear conciencia, pero también de alguna manera se crea mucha ansiedad y un poco de paranoia en el sentido de que todo lo que se toque es cáncer, y no necesariamente, ¿no? Tenemos otra pregunta aquí de Vilma Vargas Uribe, que nos dice que sí es cierto que los desodorantes influyen en el cáncer mamario porque tapan los poros y dificulta la sudoración. Bueno, realmente no existe evidencia de que eso sea cierto, ¿no? Y en medicina realmente, pues, nos basamos pues en la evidencia científica, así es como vamos avanzando, ¿no? No, porque en ese caso, pues, muy probablemente en Francia no hubiera cáncer de mama, ¿no? Que no usan mucho desodorante, ¿no? Entonces, muy bien, pues ya son todas las preguntas. Vamos a hacer un comentario final para ya despedir la transmisión, porque pues ya son 40 minutos. No sé cuál sería tu recomendación, tu comentario final, doctora Frania Barón Murillo, tú como mujer, ¿verdad? De aquí de Hermosillo, como médico, como doctora, ¿qué te gustaría a ti, pues, qué mensaje te gustaría dejarle a esas mujeres y esos hombres que te escuchan y que te van a estar escuchando, pues, porque esto va a quedar grabado ahí en la página? Mi recomendación es que estos temas no son únicamente para el personal del área de la salud. Nosotros debemos de darle esta misma plática a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas, más si tenemos en la familia antecedentes de cáncer de mama o conocemos a alguien que padece o ha padecido cáncer de mama. Esto es un tema casi como cultura general, ¿no? Todos los años es algo que se va a seguir abordando y que la finalidad de nosotros es concientizar a la población.
más a los nuestros. Es algo que a partir de los 20 años tú debes de conocer qué es normal y qué no es normal en ti, y saber la importancia de los estudios. Estos estudios ya vimos, ya comentamos que a partir de los 40 años hay que realizarlos con o sin factores de riesgo. Es algo que debemos de realizarlos de manera oportuna. Y siempre consultar a un médico en caso de tener una duda, ¿no? Porque a veces lees comentarios o te llegan a la consulta con ciertas ideologías que son completamente erróneas, o como mencionaba el doctor, que no toda masa palpable o no toda tumoración que palpemos va a ser maligna. De aquí la importancia de acudir con un médico y saber qué estudios hacer a tiempo. Muy bien, muchas gracias por tu comentario, por tu participación y tu tiempo, ¿no? Yo terminaría esta charla con un comentario que es el siguiente, ¿no? Y es precisamente lo que has dicho, es el propósito de esto que hacemos, y es que mientras más información tengamos, pues menos incertidumbre, ¿no? Y muchas veces este tipo de decisiones que se toman o se dejan de tomar tienen que ver con la incertidumbre, con el miedo, con la estigmatización, como bien lo has dicho. En ese sentido, pues, agradecemos tu participación y, por supuesto, también a los que se conectaron. De alguna manera, humildemente, lo que pretendemos es que esta información sirva para un poquito más de educación médica, que creo que todos debemos tenerla, y por supuesto que aquí estamos a la orden para cualquier duda o comentario en el Hospital San José de Hermosillo. Muchas gracias y bueno, Gracias. Buenas tardes y buenas noches a los que nos escucharon desde Sudamérica. Muchas gracias a todos.